Estamos aquí en una nueva mesa redonda. Esta mesa redonda tiene que ver con la temática de la violencia psicológica en el trabajo, una temática muy actual, una temática que nos lleva desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Muy actual, pero que se viene estudiando desde hace mucho tiempo también. Creemos que ahora lo que está, o lo veremos con las colegas, si es que está más visibilizada o no. Me están acompañando en la mesa la doctora Liliana Ferrari, investigadora, docente, va a presentar su libro también. Ella trabaja en la UBA de Argentina, pero además también en otras universidades de la República Argentina, ¿verdad? Y también conferencista también del exterior. Realmente una queridísima amiga y maestra. ¿Sí? Y tengo acá al lado mío a la doctora Silvia Franco, ella es uruguayita, pura cepa uruguaya, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, y también fue docente de la Universidad Católica, también con investigación, y es una de las personas, o la persona que tiene una mayor especialización en el país en lo que es violencia psicológica en el trabajo. Su tesis de doctorado versó sobre el tema, ¿verdad? Actualmente está a cargo de todo del Instituto de Psicología Clínica, de Psicología Social, perdón, de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, y además, también ha ido al exterior, ha escrito, nos ha dejado mucho de todo lo que ha aprendido, al igual que Liliana. No, bueno, ya no es más la directora del Instituto de Psicología Social. Estoy un poco atrasada con los papeles. Bueno, mi nombre es Carolina Moll, soy psicóloga egresada de la Universidad de la República, me he dedicado a la psicología del trabajo, y esto va a delatar totalmente mi edad, pero ya lo tengo asumido, desde el año 87, ¿verdad? Pero me recibí en el 84 con mi formación en clínica psicoanalítica. Me he dedicado a la psicología del trabajo, a los recursos humanos, y bueno, también hicimos con Silvia la primera especialización en gestión de recursos humanos en la Universidad Católica y es del Uruguay, y en este momento tengo pendiente la entrega de mi tesis de doctorado en la Universidad del Salvador en Buenos Aires. Así que también me gusta mucho el tema, he trabajado el tema, no con la profundidad que las colegas, pero creemos que es un tema que no tenemos que dejarlo de lado, y bueno, quizás con una mirada un poco más, una mirada crítica a partir de sucesos de mi nieta, ¿verdad? Se lo voy a comentar. Bueno, tengo que empezar yo. Empiezo yo. ¿Se escucha bien para el exterior? Perfecto. Eso lo pudieron hablar. Sí. Perfecto. Bueno, decente nomás. El tema de la violencia, ¿verdad? No es un tema nuevo. Es un tema que se ha recrudecido en los últimos tiempos, en los últimos años. Una violencia a nivel de todos los ámbitos de nuestras vidas, ¿verdad? Ustedes habrán visto que uno de los ejes temáticos de nuestro Congreso es justamente el de la violencia. El tema es que en el mundo del trabajo ha venido creciendo el tema de violencia, o se ha venido visibilizando más. No es que antes no existiera, creo que se está visibilizando más. Yo por ahí, ustedes, ¿querés pasar la primera?
Ahí van a ver algunas definiciones o quienes han hablado del tema de la violencia, ¿verdad? No solamente desde el punto de vista del trabajo. Ahí van a encontrar a Martin Luther King, quien dice que la violencia crea más problemas sociales que los que resuelve. Gandhi decía, la victoria obtenida por la violencia es equivalente a una derrota porque es momentánea y porque genera, ¿verdad? Muchas veces, digo, se va retroalimentando también en violencia. Isaac Asimov dice, la violencia es el último recurso del incompetente, cuando el incompetente, y eso a veces uno lo puede escuchar, ¿verdad? En debates parlamentarios, en el fútbol, en diferentes ámbitos, aparece, ¿verdad?, este tema de que, bueno, cuando ya no se tienen más recursos, no se tienen más argumentos, bueno, me pongo violento, me pongo violenta, y con eso trato de salir de la situación. Juan Pablo II, porque no vamos a dejar de lado, a pesar de la laicidad de nuestro país, decía, la violencia jamás resuelve los conflictos, ni siquiera disminuye sus consecuencias dramáticas. Jean Jaurès, que era un escritor y un filósofo francés, decía, la violencia es una debilidad, y el pobre Jean Jaurès murió tomando un café en un café en París. Así fue como murió, ¿verdad? Fue víctima de la violencia directa. Y por último, en vez de hacerlo de lo más antiguo a lo más nuevo, dijimos, vamos a poner a estilo a lo último, que dice, la violencia suele engendrar la violencia. Con esto digo, ¿qué queremos decir? Que muchas veces asistimos a procesos que al inicio no eran violencia y sin embargo se van convirtiendo en procesos violentos. Y se van convirtiendo en procesos violentos, la siguiente, dentro del mundo del trabajo. Pero además, muchas veces se ha identificado a la violencia en el mundo del trabajo con el acoso laboral solamente, ¿verdad? Con el famoso móvil. Y sin embargo, podemos tener muchísimas formas de ejercer violencia en el ámbito del trabajo. Y tenemos que ser capaces de poder diferenciarlas, de poder identificarlas. Entonces tenemos un hostigamiento permanente, ¿verdad? La violencia propiamente dicha, que puede ir hasta en un empujón. El maltrato verbal, el maltrato de ir y tirar algún elemento que tenía la persona arriba o tirarle un expediente, tirarle una nota, ¿verdad? O pedir de mala manera. Bueno, el acoso, el móvil, y ahora aparece también instalándose el gaslighting. El gaslighting es una forma de violencia que saben que el gaslighting se empezó a dar a nivel de parejas. Cuando en la pareja se empezaba a decir, vos me dijiste eso, ¿estás seguro que me dijiste eso? ¿O estás segura? Me parece que no. Es decir, se le comienza a hacer dudar al otro de lo que dijo, de lo que hizo, de lo que comunicó, de la intención que tenía. Y esto se está cada vez viendo más a nivel de lo que es la violencia en el trabajo. Entonces es una forma diferente. También hay personas, y por eso está el tema ahí de la orden, ¿verdad? Que cuando se da una orden se lo toma de que es una violencia. Y ahí es donde nosotros, yo esto lo vengo planteando desde hace muchísimos años, el tema de la violencia en el trabajo es una delgada línea roja. ¿Se acuerdan la película La delgada línea roja? Es una película de ustedes, casi todos son muy jóvenes, pero es una película muy buena, búsquenla, capaz que está en video. Es una película muy buena. La delgada línea roja es una película bélica, ¿verdad? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Dónde está esa delicada y esa delgada línea roja? Y las colegas que han investigado mucho este tema, es muy difícil, ¿verdad?
el tema de poder delimitar. Para nosotros, digo, suena muy difícil y lo vamos a poder ver a través después de las viñetas que vamos a trabajar. Yo, como soy medio alcahueta, tomé acá la definición de mi amiga Silvia Franco sobre lo que es el concepto de violencia psicológica en el trabajo, porque me parece que reúne elementos de la definición de Lehmann, ¿verdad? De la definición de Brodsky, digo, de las definiciones que da Einersen, pero además también hay toda una producción por parte de Silvia sobre lo que es la violencia en el trabajo. Entonces dice, es un proceso de intimidación provocado por ofensas sistemáticas y prolongadas en el tiempo. Esas son características que se tienen que dar, ¿verdad? Mediante el cual una de las partes queda en una posición de inferioridad y en tanto inhibida de una acción afirmativa que le permita salirse de la situación eficazmente. Muchas veces la víctima de violencia termina como estando aún más enredada en el asunto, como más inmiscuida, como más comprometida, porque la propia violencia le genera no ser eficiente para lograr los mecanismos para protegerse. También creemos que esto tiene que ver con aspectos de personalidad. Yo hace poco estuve tutoreando a un ahora es colega, en su tesis para finalizar la carrera, y él hizo el perfil de la víctima y del victimario. Su tesis era sobre el perfil de la víctima y del victimario en el tema de la violencia psicológica en el trabajo, y esa era una de las cosas que Andrés encontraba, ¿verdad? Que no había perfiles definidos, a pesar que hay autores como Iñaki Pinuel que hablan que hay perfiles, también se puede relacionar mucho más el perfil del victimario con el del adicto al trabajo. Digo, hay toda una cantidad de elementos que se pueden tomar, pero cualquiera puede ser víctima de violencia psicológica en el trabajo si no está contando con los recursos personales, esto es una posición, ¿verdad? Con los recursos personales internos suficientes como para poder enfrentar esa situación. Y también si está inmerso en un ambiente, en unas condiciones de trabajo que permiten y que son nocivas, ¿verdad?, para que eso suceda. Después dice Silvia también, este proceso que causa daños al afectado y tiene consecuencias para la organización involucrada, es multifactorial, o sea que no hay una sola causa, no hay un solo factor que lo provoque, y se ve favorecido por esto que yo les decía, por determinadas organizaciones del trabajo, determinada organización del trabajo, ¿verdad?, en condiciones socioafectivas, culturales y económicas en un determinado contexto. Entonces acá digo, siempre tenemos que tomar en cuenta, y yo diría a veces que hasta un contexto histórico está influyendo para que esto se dé. Y hoy estamos en un contexto histórico en el cual esto puede visualizarse muchísimo. Ahora, ¿qué no es o qué pensamos que no es o qué los autores dicen que no es violencia psicológica en el trabajo? Un conflicto, ¿verdad? Porque ninguna de las partes ejerce su poder sobre el trabajo. Ahora, si el conflicto sigue y persiste y comienza así a disminuir la capacidad de respuesta de una, bueno, ahí podemos llegar a estar entrando en un proceso. Críticas constructivas, explicadas, ¿verdad?, justificadas, no es violencia en el trabajo. Cuando hay que ejercer la supervisión y el control, la autoridad, digo, jerárquica que se da con el respeto, digo, no es violencia en el trabajo. Un hecho singular y puntual, si es bien aclarado, si es bien trabajado
y no persiste en el tiempo, porque una de las características, ¿se acuerdan que decíamos? Era, que decía Silvia en la definición, era la persistencia en el tiempo, ¿verdad? O algunos autores también hablan que es como la permanente gotita de agua que va cayendo todos los días por un periodo determinado de tiempo sobre la misma persona, ¿verdad? O a veces sobre el mismo grupo. Comportamientos excesivamente autoritarios dirigidos a un colectivo, digo, puede ser que sea un mal liderazgo, pero no una violencia, digo, ejerce un mal liderazgo, pero no una violencia. Determinadas acciones que la organización genera, que van a afectar al colectivo, pero no es para dañar a nadie en concreto. Por ejemplo, a veces una disminución de algún tipo de beneficio que se puede dar en una organización. Y después la presión legítima que a veces hay que ejercer para que las personas, digo, puedan, bueno, yo te di un plazo para entregar este trabajo, te pido que lo entregues. Eso, digo, si está dicho con el respeto, ¿verdad? Ahora, ¿qué es sí la violencia en el trabajo? O nos podemos preguntar si esto sí es violencia en el trabajo. Ataques con medidas organizativas, ¿verdad? Estar organizado, está confabulado y además, digo, también participa de determinados aspectos de la organización. Ataque a las relaciones sociales de la vida. Es decir, a los compañeros que la víctima tiene dentro de la organización, o también ataques a la familia de la víctima. Ataques a la vida privada de la víctima, exponiéndola. Amenazas de violencia física. Yo siempre recuerdo un ejemplo de una colega de Brasil hace mucho tiempo, era de Curitiba, era del estado de Paraná. Ella habló de dos casos de violencia psicológica en el trabajo, ¿no? Una tenía que ver con una chica que había sido víctima de una violencia sexual, de un intento de abuso sexual por parte del dueño de la empresa, y que le dio, como lo rechazó, voy hablando muy rápido, perdón, entiende bien, como lo rechazó, la tarea que tenía era llenar todas las tardes, antes de irse, el cajón con hojas de fotocopiadora, el cajón de la fotocopiadora donde van las hojas para poder tirar las xerox. Al otro día, cuando venían de mañana, las hojas no estaban. Nadie había ido a trabajar. Entonces, ¿qué pasó con las hojas? Yo te pedí que siempre estuviera preparada para tener... Hasta que un día se olvidó algo en su auto, el buen señor, y mandó al cadete, a la persona, digo, que fuera a recoger, y dentro de su auto encontraron las hojas de fotocopia. Pero mientras tanto, digo, esta chica sufrió una violencia que llegó hasta sacarse fotos poniendo las hojas de fotocopia con el día y la hora en que lo estaba haciendo, porque nadie creía lo que ella había hecho. Y otro caso que contaba, era una persona que era directora en una universidad de un área administrativa, y había un chico que se había recibido de licenciado en administración y que quería hacer un posgrado. Entonces pidió para ella, para salir determinado tiempo antes, algunos días, para poder asistir a sus clases de posgrado. Sistemáticamente esos días ocurría el accidente de caer un vaso de café arriba del trabajo del chico, tirado por ella. Era sistemático, ¿verdad?
Eso es una característica. Ataques a actitudes, creencias e ideas, agresiones verbales. Vos no sabés nada de esto, ¿qué vas a hablar vos? No tenés preparación. O difundir rumores de diversa índole. Está muy enferma, está muy enfermo. Su desempeño está muy mal. No sabemos ya qué hacer con ella o qué hacer con él. Entonces, dentro de esta realidad nos preguntamos, ¿solamente los actores son la víctima y el victimario? ¿El acosador y el acosado? ¿El violentado y el violentador? ¿O el violento? ¿Hay otros actores involucrados? Sí. Hay cómplices que son activos y cómplices que son pasivos. Es decir, que son meros espectadores de lo que está pasando y nada dicen. Otros actores involucrados son los pares, que ven también, ¿verdad? Y sufren lo que el otro está pasando, pero no dicen nada. Las jerarquías, que muchas veces pueden ser cómplices y otras veces pueden estar omisas ante esta situación. La organización como un todo, porque muchas veces la organización facilita que se dé la violencia psicológica en el trabajo por las normas que tiene, ¿verdad? Por aspectos que están relacionados con su cultura organizacional también. Y yo acá sé que me voy a entrar en un problema, pero a mí me encanta. Y muchas veces hay un actor que también participa, que es el sindicato o el gremio. Ya sea no tomando en cuenta la denuncia que se realiza, o ya sea utilizando como un arma para atacar a la organización un hecho que no constituye violencia. Entonces, llega a complejizar mucho más la situación, llega a que sea mucho más difícil a veces poder colocar el límite entre la violencia y lo que es no. Y yo simplemente, porque digo, yo lo que quería era introducir, hacer esta introducción, y sobre todo digo, para problematizar esta realidad, contarles rápidamente, que no sé cómo estoy de tiempo. Para cerrar. ¿Me da? Sí. Bueno, estos casos que en algunos actué como los que tienen que hacer una investigación administrativa. Sí, bueno, sí, perito. Gracias, querido. Actué como perito. En otros puse mi oído en el consultorio, ¿verdad? Y otro lo vi adelante mío. Mujer, primero, 55 años profesional, acusada de ejercer por 3 funcionarias violencia psicológica en el trabajo. Por esta razón es separada del cargo, ¿verdad? Además de que es separada del cargo, se le reduce al 50% solamente su salario, y se comienza una investigación. Cuando van a declarar las 3 funcionarias, no sabemos qué pasaba. En ningún momento dicen que la persona tenía conductas claras de violencia en el trabajo. Pero sí, cuando se hizo una intervención de estudio de clima laboral, generaron
determinadas sospechas sobre cómo se manejaba esta persona. Cuando esta persona es interrogada, la persona no ejercía, ¿verdad?, una supervisión directa sobre esta. Primer elemento. Segundo elemento. Esta persona era llamada por teléfono y nunca le pasaban las llamadas o decían que no estaba, cuando era la jerarquía. Resultado de todo esto, se enferma, por supuesto, se deprime, enferma, y acude porque empieza a dudar hasta si realmente no acusaba. Se hicieron entrevistas, se hizo trabajo con ellos, porque se vio que en realidad podía ser una situación al revés, que ella fuera la acosada. Y hay algunas técnicas con las cuales nos podemos manejar, ¿verdad?, para evaluar. Está la de Uribe de México, bueno, está el propio Leitman, ¿verdad? Y la persona ahí podía falsear para mostrar que ella era la cosa, y sin embargo respondió, con una sinceridad mayúscula, y además tenía un buen perfil para desempeñar ese cargo, y no tenía características que podían ser una cosa. Demoró 1 año y 8 meses en poder volver a desempeñar su cargo, pero por supuesto la organización la mandó a otro lugar geográfico para desempeñar. Pero no le comprobaron violencia psicológica en el trabajo. Hombre de 52 años, profesional, víctima de violencia psicológica en el trabajo. Ustedes saben que en general quien ejerce la violencia psicológica en el trabajo no deja huella, no deja ningún elemento. Pues la persona que ejerció en este hombre violencia psicológica en el trabajo le envió por equivocación a la víctima un correo electrónico en el cual hablaba de él, donde desprestigiaba su persona, esos actos fallidos que a veces se tienen, ¿verdad? Maravilloso, pero se tienen. Se hizo toda una investigación. En las reuniones esta persona tiene un posgrado, y le decía, tú no sabes nada, te regalaron el título adelante de los subordinados de esta persona. A ese nivel era la violencia, ¿verdad? La institución, porque el Ministerio de Trabajo así lo mandó, hizo la investigación, y lo que hizo fue, señora, por favor, a quien era él o la victimaria, ¿verdad? Quédese tranquila, pórtese bien. Y este hombre tuvo que volver a trabajar con ella. Simplemente un caso que es bien diferente, ¿verdad? Porque hasta ahora estuve hablando de instituciones, alguna institución pública. Este también, una mujer de 54 años profesional que pasó por diferentes lugares de la empresa, y en ningún lugar encontraba donde poder trabajar. No se sentía cómoda, tenía muchas patologías orgánicas. Un día se suicida. Y acá el gremio levanta una bandera diciendo que fue por violencia psicológica en el trabajo, cuando no había ninguna denuncia de esta mujer de violencia psicológica en el trabajo, ni en ningún compañero acreditaba, ni podía decir que eso es lo que había pasado. Pero fue una bandera que se tomó gremialmente. Por último, un hombre de 44 años, secundaria completa, víctima de violencia psicológica en el trabajo. Única persona en una empresa familiar
que no era perteneciente a la familia y que ostentaba un cargo gerencial en un área. Hay un hijo de una de las personas de la familia que se recibe de una especialización en esa área, entonces comienzan a no darle trabajo a esta persona, a dejarlo de lado. Su esposa le decía, no puede ser, si ellos te dieron toda la oportunidad de estudiar, te dieron toda la oportunidad para que vos te prepararas, te pagaron cursos, vos estás entendiendo mal. Terminó, por supuesto, enfermo y terminó renunciando. Entonces, ¿a qué voy yo con todo esto? A que es tan importante el compromiso que nosotros tenemos que asumir como psicólogos, ¿verdad? Como psicólogas, en el estudio de la violencia en el trabajo, en el poder diferenciar, en el poder delimitar esta delgada línea roja, digo, para no caer nosotros también muchas veces, quedar, ¿verdad?, dentro de esta telaraña que se va formando, tanto alrededor de la víctima como del victimario. Y que hay otros actores que juegan, y que a veces juegan con mucho peso. Digo, por intereses directamente relacionados con la víctima o por otros intereses que utilizan lo que no fue una violencia psicológica en el trabajo y la convierten en eso. Es un tema sumamente delicado. Tiré la bomba y ahora no. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días o buenas noches, no sé a dónde estamos transmitiendo. A Cuba, a México, a Brasil. Saludo entonces a los colegas y las colegas de otros países y acá a los asistentes. Y las asistentes, que somos mayoría. Bueno, gracias Carolina. En realidad vos tenés la culpa de que yo esté con esto. ¿Ves? ¿Así? Bueno, otra culpa más. Dos cosas quiero contar personales. Una, que en 2003 fue la primera presentación acá en la ponencia de Montevideo. Liliana estaba, ¿sí? Seguro, Carolina también, sobre una investigación, la primera investigación que hicimos, así que si vamos a hablar de vejez, acá estamos. Así que hace 20 años, 2003. Pero antes, unos meses antes, en el 2002, Carolina me llama un mes de agosto, por ahí, y dice, che, me llaman los periodistas que quieren hablar de acoso. Y me dicen, ¿vos te animás a dar una entrevista? La cuestión es que justo yo trabajaba en una empresa que tenía una política en relación a esto, y ese fue el inicio de todo. Bueno, así que bueno, por eso este. Así que es un gusto. Y la verdad que en los últimos 20 años hemos hecho un trabajo bastante, sistemático, permanente en la Facultad de Psicología desde esa fecha. Capaz si pliegues de la violencia en el trabajo, capaz que al final de la charla podemos conversar sobre esto, pero como decía Carolina, este no es un tema lineal, es bastante complejo, ya que tuvo la gentileza de usar la definición que yo uso también, es multifactorial, o sea, es multidimensional, y ahí también hay cuestiones que van desde lo micro a lo macro, desde lo universal a lo singular. Entonces, nuestra mirada va a tener que ver va a ser desde la psicología, ¿sí? Y desde la psicología social. Y dentro de ella, de la psicología de las organizaciones y el trabajo.
O sea, esa va a ser nuestra mirada, no es una mirada clínica, sino más bien una mirada que intenta observar lo que es lo social y lo organizacional. Bien, podemos. Ahí va. Entonces, ¿cuál ha sido el objetivo de nuestro trabajo? Bueno, como les mencionaba, ya por el 2003 y a consecuencia de esta primera entrevista que vimos que tuvimos que estudiar bastante y en donde iniciamos el vínculo con Einarsen también, un psicólogo noruego muy publicado, que ellos hace pocos años también cumplieron sus años de investigación sobre el tema. Y nuestro primer objetivo fue explorar el problema, que era lo que estaba pasando. Todo comenzó con una visita de un amigo, no antes de Einarsen en 2012, pero allá por el año 2002, un amigo que cuando yo comento la nota, la política de la empresa donde trabajaba, él viene y me dice, a mí me está pasando eso, esto que estaba mencionando Carolina. Y bueno, y él era gerente en una empresa, un laboratorio, y en un momento él manifiesta un desacuerdo en relación a una situación que se genera entre los socios, y desde ese momento uno de los socios comienza a hacerle como la vida a cuadritos, digamos. Y está esto en esa situación donde él se sentía atrapado. Esa fue como de las primeras cosas que me llamaron la atención, ese sentimiento de atrapado, y que está retomado en esta definición, que es la intimidación. Hay un término en inglés que se llama bullying, ¿no? Bullying significa intimidación, pero para mí el centro de la cuestión de la violencia en las organizaciones tiene que ver con la intimidación, y lo voy a profundizar un poquito. Intimidación que se relaciona, bueno, ahora después voy a ir, pero la mujer de él, su esposa, le decía también, bueno, están los chiquitines, hay que pagar los colegios, ¿qué vas a hacer si te quedas sin trabajo? De alguna manera también había como una presión familiar a la hora de él tratar de ver cómo moverse con esta situación. Bueno, él falleció y falleció 3 años después con un cáncer generalizado en todo su cuerpo. Bien. Segundo, entonces primero explorar el problema, esa fue la primera investigación que hicimos con unos gerentes. Podemos pasar a la siguiente, porque ahí en esta diapositiva podemos ver el recorrido de la investigación y los elementos fundamentales en las conclusiones de las investigaciones, que fue lo que fuimos encontrando. En el primer acercamiento tiene que ver con, primero, el daño, ¿no? El daño manifestado en el estrés, en la ansiedad, en la angustia, ¿sí? La depresión, daño psicológico en relación a esta situación vivida. Y segundo, y muy fuerte, el tema relacionado al constreñimiento, esa situación de sentirse atrapado, esa sensación de sentirse atrapado. Otro de los elementos también era la interpretación de finalidad. Esto tiempo después pudimos también probar dentro de la investigación que la interpretación de finalidad estaba asociado con el incremento del daño. Cuando cuando las personas entienden que hay una intención de, por ejemplo, sacarlos de trabajo, cambiarles la tarea o lo que sea, o de hacerles daño propiamente, el daño es mayor.
Bien, los constreñimientos los vamos encontrando a lo largo de toda la carrera, digamos, de toda la carrera de investigación. Y después otra cosa que observamos, primero fueron entrevistas, después fueron grupos de trabajo psicosocial. El HBT es un dispositivo que lo diseñó una psicóloga argentina, Dulce Suaya, fallecida hace, no sé, 2 años todavía, en noviembre del 21, ¿sí? Muy querida, estuvo por acá varias veces, dando cursos también. Y nosotros adoptamos el HBT como un dispositivo de trabajo grupal con personas afectadas de violencia. Y en esos grupos, otro de los elementos que encontramos, primero fue la vulnerabilidad en el sentido de los soportes, la ausencia de soportes para hacer frente a la situación. Y que esto estaba asociado con el constreñimiento. Es decir, este sentirse atrapado y este sentirse intimidado también había una fuerte relación con las faltas de apoyo. ¿Ven? Y apoyo social, o sea, de su marco, de su marco familiar, pero también sindical o otros tipos de apoyo, y también apoyo de los jefes, pero eso lo vimos más tarde, no nos dimos cuenta ahí todavía. Y otro elemento que observamos fue el ausentismo como mecanismo de defensa, que no es solamente nuestro, pero nosotros también lo identificamos aquí, que hay otros investigadores que lo observan. Es decir, ausentarse del trabajo como un mecanismo de recuperar fuerzas para volver al trabajo, donde se está expuesto a violencia. Bueno, sí, podemos... bueno, ahí puedo seguir un poquito. Ahí va, otro poquito, ahí va. Ahí, dejemos acá un poquito, sí, dejemos acá un poquito. Y acá voy para atrás. Perdón, gracias. Otro poco, otro. Ahí está. Porque voy a ir con los constreñimientos, porque me voy también a parar en esto que decía Carolina, en relación a los recursos de respuesta. Acá cuando hablamos de violencia, más que del acto en sí, estamos viendo un mecanismo. Estamos viendo, este mecanismo es tan importante como la propia violencia, que ya vamos a encontrar también dentro de las capas explicativas de la cuestión, capas que tienen que ver con lo estructural y lo social y lo cultural. No solamente son recursos personales para dar respuesta a este problema, o sea, sino que es un mecanismo que tiene bases y raigambres sociales. ¿Qué hace? Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Qué hace que las personas no reaccionen a la violencia? O sea, esa es la pregunta que nos hicimos casi tempranamente, en realidad, ¿no? ¿Por qué las personas no responden? Primero no teníamos muchas explicaciones, más que capaz que algunos recursos personales, que las personas, bueno, no se animaban, el miedo, ¿no? El miedo a perder el trabajo, eso salió muchas veces, ¿verdad? También de repente estábamos en empleos que eran empleos públicos, estamos trabajando con grupos de personas que tenían empleos públicos, nunca van a perder el trabajo, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, te pueden trasladar. Bueno, sí, pero ¿por qué tanto miedo, no? ¿Por qué ese miedo a responder? ¿Cuál es el problema? De hecho, ¿cuál es el problema? No, perdón. De hecho, en uno de los grupos, por ejemplo, cuando que estábamos trabajando con uno de los participantes, que estaba diciendo, bueno, que su jefe le hacía determinadas cosas, que lo hacía pasar mal, se sentía muy menospreciado.
el equipo le pregunta en una, ¿alguna vez se lo dijiste o alguna vez pudiste conversarlo con él? Y la respuesta de él fue, ay, no, eso, yo podría hacer eso, o nunca me di cuenta de que podría haber hecho eso, por ejemplo. Entonces, como que de alguna manera esa intimidación cada vez hace que la persona se sienta más atrapada en esa situación. Bien, entonces acá, recursos, como bien dice Carolina, ¿no? Acá hay un problema en el recurso, en la respuesta, más que en la propia violencia, que también es importante, desde luego, ¿no? Pero acá hay un problema en la respuesta y en los recursos que las personas cuentan para dar respuesta. Bueno, después, ahí por el año 2006, un poquito más adelante, identificamos cuáles eran los mecanismos utilizados para violentar a las personas, ¿sí? Mencionaba Carolina, a veces no son cuestiones directas, sino que más bien puede ser cuestiones relativas al trabajo, ¿verdad? Sin embargo, estas cuestiones relativas al trabajo ayudan a canalizar determinadas pulsiones agresivas que puede haber. Bien, y ahí habíamos visto como la carga de trabajo, la crítica hacia el trabajo o las opiniones ignoradas, como mecanismos que se sentían dentro de las situaciones de maltrato. No es, ahí va otra vez, voy a traer a Carolina en lo que dice, no es que esto esté relacionado, bueno, carga de trabajo, obviamente todos la padecemos en alguna temporada. El asunto es también si esto es vivido sistemático o hacia una persona en particular o hacia un grupo en particular y otro, o sea, en la comparación en el grupo de trabajo, acá se puede ver cierta discriminación. Entonces ahí, cuando hay una evaluación de discriminación, también resulta violencia. Bien. Después en la tesis que mencionaba también Carolina, hicimos un modelo multicausal tratando de explicar, ahí acá ya estábamos intentando entender cómo incidía quien estaba expuesto al trabajo, cuáles eran las dimensiones de riesgo de las personas que estaban expuestas a violencia del trabajo, pero también las dimensiones de riesgo de la propia organización. Es decir, ¿qué hacía que un sector, una organización pudiese estar con mayor vulnerabilidad al tema de la violencia? Bueno, acá encontramos varias líneas de trabajo, algunas relativas a lo que tiene que ver con las características de las direcciones, características de los liderazgos, y no solamente autoritarios, sino liderazgos del estilo laissez-faire, por ejemplo, son bastante dañinos dentro de la organización, los liderazgos que dejan hacer, no porque sean ellos quienes ejercen la violencia directamente, sino porque de alguna manera habilitan a que se generen conflictos y ellos no actúan en los conflictos. Entonces ahí hay problemas en relación a, como mencionamos también Carolina, un conflicto no es violencia, un conflicto, bienvenido los conflictos, amamos los conflictos, decíamos con un colega, ciertamente es el evento que permite establecer las diferentes miradas ante un hecho, ¿verdad? O sea, es bienvenido el conflicto y es necesario tramitar el conflicto. Ahora, cuando ese conflicto no se tramita por ineptitud o por lo que sea, bueno, ahí sí tenemos un problema y eso sí puede iniciar una escalada de violencia mayor. Bien, una de las consecuencias bueno, acá consecuencias importantes, la violencia produce depresión, está directamente relacionada con la depresión, también con sentimientos de vergüenza, de pérdida de estatus, sentimientos de vergüenza, y en esta investigación en particular la significación con el ausentismo no fue muy importante, pero fue algo, pero no significativo, pero se mostraba una tendencia, y también la corrosión del clima laboral.
Y esto es importante porque la corrosión del clima laboral no solamente afecta el clima, sino que afecta la salud de las personas. O sea, hay muchas investigaciones, y nosotros también lo hemos comprobado, que en un mal ambiente de trabajo las personas se enferman más y la pasan peor. Sí, gracias, buenísimo. Me parece que de investigaciones ya está. Y vamos a ver a dónde. Entonces, sí, continúo. Sí, ahí va. Más o menos creo que les he mencionado, esto está como muy chiquito acá, pero les he mencionado los resultados de las investigaciones, las consecuencias en la salud, las hemos identificado en varias investigaciones. Capaz que sí, el apoyo afectivo y el apoyo de las jefaturas moderan las consecuencias. ¿En qué sentido? Cuando las personas que están expuestas a violencia tienen un apoyo social, afectivo, familiar, faltan menos, por ejemplo. Esto podría estar relacionado que las personas se sienten con mayores recursos para enfrentar a la violencia. ¿Está bien? Y también es peligroso, ¿no? Porque la violencia igual erosiona, va erosionando y no sé si está tan bueno continuar trabajando. Y por otro lado, cuando el apoyo del jefe es mayor, hay menos derivaciones en depresiones, por ejemplo. O sea, la violencia, ciertamente que la violencia siempre es dramática a los efectos dañinos para las personas. Pero cuando operan estos moderadores que les mencionaba recién del apoyo, las consecuencias son menos dramáticas. ¿Está bien? Bien, sí. Y acá, en realidad, me encantó las frases que vos traías, porque vos hablabas de incompetente, que decía Asimov, ¿sí? Bueno, yo encontré, preparando esta charla, en realidad encontré a este artista japonés, que es una maravilla, es escultor y fotógrafo, y él hace una producción artística. Esto innant quiere decir como en lunfardo, es como estúpido, ridículo, ¿sí? En lunfardo, pero también quiere decir ignorante y también quiere decir encendido. Podríamos decir calentón, ¿sí? Pero él habla de ignant, ridículo o estúpido, ¿sí? En esta muestra, mostrando muchas partes de nuestros recuerdos son a menudo olvidados o difícil de recordar. Y ahí él habla como una degradación, ¿no? No sé si ustedes observan esos gestos o ese cuerpo, la descomposición de ese cuerpo 2015. Esos cuerpos, ¿cómo llegan a estar, digamos? Es interesante que él dice que la memoria está en camino al olvido. Entonces ahí hay como la memoria en camino al olvido, hay como una enajenación de la cuestión de la memoria humana, yo le completo. Y le completo la memoria humana. Sí, él está hablando de seres humanos, así que no estoy diciendo algo fuera de su intención. Sí. Entonces, voy a... ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Estamos bien? Voy. 5 minutos. Está. Capaz que son 7 minutos y ya estamos. Está, bárbaro. Entonces, en realidad, en la investigación entendemos que acá hay un
un mecanismo, ¿no? Hay una relación que se establece de la cual no necesariamente quienes la producen son conscientes. O sea, hay cuestiones de la memoria que las personas que están actuando violentamente o están siendo expuestas a violencia, hay memorias que no las tienen presente, que no están operando. Y operan otras cosas, que tiene que ver con, bueno, acá estamos entre psicólogas, colegas, ¿sí? Que tienen que ver con la producción de subjetividad y con procesos de subjetivación en el mundo en el que vivimos. Hoy hablabas, Carolina, la violencia es como el recurso, como era, decías, me lo anoté y se me olvidó, la violencia engendra la violencia. La violencia engendra la violencia. Este autor, Galtung, habla tiene bastantes lecturas de Bourdieu, por supuesto, de Deleuze, y bueno, él hace su modelo de violencia, y él habla de las violencias en base a las necesidades estructurales negadas. O sea, necesidades humanas negadas, necesidades de supervivencia, necesidades de cuidado, necesidades de amor, necesidades de seguridad. Y de alguna manera, también los procesos culturales, económicos, sociales en el cual vivimos, producen una subjetividad capitalista, podríamos decir, que produce cosas y hace que las relaciones entre los seres humanos encuentren otras lógicas de relación, que no son lógicas humanas, que son lógicas instrumentales, que son lógicas cosificantes, que son lógicas reificantes, que son lógicas maquínicas. Entonces, cuando nosotros hemos entrevistado a muchos violentos y a muchas violentas, y nunca encontramos a un psicópata, primero. Eso es lo primero. Pero también encontramos personas comunes, haciendo cosas malas, ¿no? Pero personas comunes, tratando de cumplir con algo que les resulta imposible. Hoy traías un ejemplo parecido. Pero que producen algo muy malo, ¿está bien? En la organización. Entonces, a ver, ¿estamos diciendo que los violentos no son violentos? No, no. Estamos diciendo que hacen una práctica violenta de la cual no necesariamente son conscientes de ello. Entonces, a ver, tendría que haber hablado toda la charla de esto porque para no dejarlo así, pero esto, ¿no? Entonces, lo que vemos es que la violencia del trabajo es la punta del iceberg. Es la punta del iceberg de todo ese problema social y cultural en el cual estamos. Que un chico mate a otro chico de 7 años en el barrio tiene que ver con que sea un psicópata. No tiene que ver con que sea un delincuente. Tiene que ver con condiciones sociales que producen ese adolescente. Condiciones sociales y acá, bueno, es muy largo, tiene que ver también con qué es lo que esta sociedad valora y qué es lo que esta sociedad menosprecia. Cuando vos estás del lado del menosprecio, ¿qué queda? El menosprecio no es violencia. El menosprecio es la contracara del mérito, ¿no? Ahí está el mérito y el menosprecio, ¿no? La meritocracia y el menosprecio. Entonces, bien, sí, me queda, pero después capaz que pueden hacer alguna pregunta. No sé si los colegas que están en otras partes pueden hacer alguna pregunta. Pero entonces, por eso, ¿no? Nos parece, sí, continuamos. Vamos a continuar. Ahí está. Acá lo más grave que tenemos en este momento, y acá nos apoyamos en Bourdieu,
es aquellas personas que están actuando de modo opresivo sobre otras personas por cumplir un rol. ¿Está bien? Y estas personas reproducen un relacionamiento opresivo que ni siquiera ellas saben a quién están defendiendo, ¿entienden? Entonces acá tenemos un problema. Acá está el problema. Bien, bueno, más o menos, y sí, ¿no? Para no, bueno, solamente para resumir, ¿no? Entonces, para hablar de violencia, por supuesto que la violencia manifiesta y lo que vemos es muy importante porque eso nos da la pista de que algo está pasando, ¿sí? Pero también hay que observar dentro de la organización qué cosas están dentro de la organización y el comportamiento de todos nosotros, ¿no? Porque todos nosotros también tenemos actitudes, tenemos prácticas violentas. Entonces, ¿qué cosas las normalizamos como que está bien que sean así? Como que es normal, esto es así, siempre se hizo así. ¿Mm? También observar las relaciones de poder. ¿Mm? No es lo mismo, hablabas del acoso sexual, no es lo mismo ser la dueña de una organización y que te acosen sexualmente, donde vos podés echar al que te está acosando, a ser dependiente y tu vida depende de ese trabajo, tu supervivencia depende del trabajo. ¿Cómo decís que no? ¿Está bien? Entonces, ahí hay relaciones de poder que son insoslayables en el análisis de estas situaciones. ¿Está bien? Bien, y las condiciones epistemológicas es lo que hemos estado intentando demostrar desde dónde miramos el problema. Así que, ¿sí? Ahí está, sí. Bien. Muchas gracias y quedo abierta a las preguntas. Bueno, buenas tardes. Va a ser difícil dar la talla. Así que voy a presentar algunas cosas que son continuidad en realidad del encuentro anterior, de la mesa anterior donde empezamos a discutir en una mesa de trabajos libres algunas cosas, pero aquí yo quería añadir si era posible pensar dentro de la problemática de la violencia laboral, en qué marco legal nos encontramos en este momento. Había una suerte de frase, de expresión de Foucault que decía, cuanto más se habla de la sexualidad, esta más desaparece de las prácticas. Y cuanto más se habla de los derechos en relación a la violencia, por ahí está más infesta las prácticas, ¿no? O sea, digo, el discurso está lejano a las cosas, en ese sentido, en determinadas épocas. Y uno piensa que porque lee los discursos normativos de una determinada época, las prácticas se ordenan así, mágicamente, al nivel de los discursos. Como hace un rato decía, nosotros nos conocimos cuando el convenio 190 no estaba suscrito por nuestros países. Muchos países latinoamericanos han suscrito el convenio 190 y Argentina tiene además todo un tema regulatorio en términos de violencia de género. Tiene una serie de campañas como la ley Micaela que hacen a la difusión y sensibilización en torno a la problemática de género para quienes están en los distintos espacios administrativos, de gestión y de sanción, en términos que tienen que ver con las problemáticas de género, puedan incorporar esa visión, ¿sí? Y a pesar de eso, nuestras tasas de femicidio aumentan y por ahí
los programas de sensibilización, que seguramente yo voy a tratar en esto, de lo que el convenio 190 nos pide que hagamos, porque nos pide que hagamos prevención y sensibilización, no necesariamente nos conducen a una disminución de los efectos, ¿no? Pero bueno, el convenio 190 además se enmarca en una condición, digamos, impulsado por la Organización Internacional del Trabajo y suscrito con las regulaciones de los distintos países a los cuales les ha interesado sostenerlo, son países europeos y latinoamericanos, entre otros, y suscribe esta condición de que la violencia es intolerable, ¿no? Es una palabra fuerte, intolerable, por no decir, es una palabra, ¿qué querrá decir? Que es intolerable, que la debemos guardar en un cajón, que debemos guardar las emociones que nos provoca la afectación de violencia en el sistema de relaciones interpersonales en el trabajo. ¿Qué deberíamos hacer con esto, siendo psicólogos y teniendo, aunque sea una pincelada de psicodinámica? Bueno, las emociones no se reprimen, aunque precisamente todos los estudios sobre la organización de trabajo tengan muy en cuenta qué ocurre cuando reprimimos o estamos obligados a trastocar una emoción en un trabajo, ¿sí? Y nos pasemos una tonelada de tiempo dando en las organizaciones inteligencia emocional, sabiendo que esto precisamente es la cara oscura, mejor dicho, es la cara clara del contrapunto que es el burnout. El cinismo no está traído desde cualquier lugar, el desgaste emocional no está traído desde cualquier lugar, y lo que ocurre con las emociones también merece una franca atención, iluminación, acerca de qué haremos con las emociones en el trabajo, aparte de ordenarlas en un fichero. Entonces el convenio 190 nos marca esto de, ya se sitúa en un ámbito mucho más grande que el acoso laboral, que lo ha definido Carolina, era ese pequeño submundo del cual tampoco pudimos tener una legislación decente, por lo menos que nos cubre, y que también tal vez eso fue una oportunidad. Me refiero más o menos en el año 2008, 2009 y 2010, ambos países estaban como muy interesados a que producimos una ley sobre el tema del acoso laboral. Colombia llegó a producirla. Sí. Nosotros no producimos eso y producimos cierto nivel de, como de regulaciones y de principios legislativos, sobre todo sobre el empleo público, lo cual tuvo su valor. Pero el 190 es más ambicioso, habla sobre ningún acto de violencia debe ser admitido, ¿no? Debe ser fuertemente atendido, digamos, no debe ser tolerado. Y yo trabajo con bastante frecuencia con gente del Ministerio de Trabajo de Argentina y también con gente de la OIT por un conjunto de reflexiones que hacemos sobre esto. Y cabe entonces pensar, bueno, ¿y entonces cómo trabajaremos? ¿No? Porque el convenio 190 nos deja luego a la puerta de ¿y cómo vamos a repensar país por país los sistemas disciplinarios y punitivos, si esto es intolerable? ¿No? Me salté al epílogo, porque en realidad el trabajo está en el medio, digamos. O sea, entre los sistemas disciplinarios y punitivos y no toleraremos la violencia, también aparecen toda una serie de cuestiones, y estas cuestiones tienen que ver con la necesidad de que las organizaciones trabajen mirando sus riesgos psicosociales, o si ustedes quieren, en un término más limpio, sus factores psicosociales. ¿Y estos qué son? Bueno, no hace mucho tiempo, y en tributo a Julio Nefa, con el cual yo tengo un largo contacto toda mi vida de formación y de mutua pelea, porque a Julio no le gustan los psicólogos. No. Las psicólogas tal vez sí, pero los psicólogos no. O sea,
hemos podido hablar, a eso me refiero. Entonces, sabemos que en la prehistoria de los riesgos psicosociales están las CIMAT, pero el gran descubrimiento desde la década de los 90 en adelante es que hay factores psicosociales en el trabajo cuya manera de perjudicar el trabajador, la efectividad de la organización, la relación, etcétera, etcétera, es casi tan funesta como las condiciones ergonómicas del trabajo. ¿Sí? Estudiados, pensados, sí, ya podemos mirar cómo estudiados, pensados, mirados. La 190 los menciona, digamos, y también menciona esta cuestión de que es una buena herramienta para pensar cómo trabajar con las organizaciones, porque nos permiten armar un mapa de riesgo. ¿Qué quiere decir un mapa de riesgo? Es cierto, lo decíamos hace un rato, que el estrés no es un elemento relacionado inmediatamente con la violencia. Sin embargo, la presión al trabajo es probable que traiga muchas más condiciones contraproductivas en relación a lo que estoy haciendo y a los otros. Hay palabras menos técnicas para decirlo, pero una alta presión y exigencia de trabajo con muy poca autonomía generan un ambiente mucho más propicio para la violencia en general, no necesariamente para el acoso. No sé si soy clara en eso. Entonces, nosotros tenemos en esa invitación de la 190 la idea de es necesario antes de intervenir usar diagnósticos. Los diagnósticos no son solo para las personas, aunque puedan serlo para atender a la necesidad de una licencia y la necesidad de protección de las víctimas, sino que los diagnósticos son para las condiciones donde las víctimas emergen. Y esto es clave, ¿sí? Y eso implica que yo puedo obtener una especie de mapa de riesgos que no dura necesariamente mucho, que a veces es solo, no anecdótico, pero sí más o menos como el clima. Ustedes saben que a diferencia de la cultura, el clima es cambiante, la cultura no. O sea, la cultura es una radiografía o una tomografía, digamos, en épocas como estas de una organización. El clima es superficie, sin atacar a los que estudiamos clima. Sin desmerecer. Sin desmerecer, pero digamos, la condición profunda está en la condición de la cultura. Entonces, estudiar por el lado de los factores psicosociales es una invitación, pero no es la única invitación, porque una vez que tenemos un diagnóstico o empezamos a armar un diagnóstico donde tenemos como emergentes víctimas o como emergentes interacciones de violencia, por ahí lo que sigue a eso es que un mapa de riesgos nos permite pensar cómo vamos a armar la intervención. Yo trabajo bastante frecuentemente con intervenciones, pero toda la primera parte de mi vida más joven y menos útil fue diseñar instrumentos para medir estas cosas. El CENTAL, el CEFAP, son instrumentos para medir violencia laboral. En mi país, el CENTAL, cuando empezamos a tomarlo, tiene un valor estadístico fuerte, pero no tiene un valor estadístico de todo el país. Pero las muestras son de entre el 2009 y el 2019 y siempre fueron muestras de 800, 900, 1000 casos durante todos los años, lo cual nos permite hacer un seguimiento. Entonces, desde allí, no con la intención de hacer una encuesta permanente de hogares, lo que les digo es lo siguiente. Cuando empezamos a medir teníamos un 9% de acoso. Lehman encontró
un 3, 4, después un 5, 6 y casi se desmaya, casi se suicida, ¿no? No se suicida, pero se fue del lugar donde estaba por lo que había encontrado, digamos, ¿no? Y cuando tomamos en el 2016, estábamos en un 13 y los últimos datos que tuvimos del 2019, estábamos en un 24. Pero no estábamos en cualquier nivel de empleo. Estábamos en empleo formal, protegido, cuidado, con gente con un porcentaje de profesionales altísimo dentro de la toma, en sistemas muy cuidados, privados y públicos, eso lo tuvimos, y con estrategias distintas. Bueno, ¿qué encontrábamos? Me estoy yendo, ¿no? Pero bueno, vamos a permitir que fluya el inconsciente. ¿Qué encontrábamos? Teníamos un modelo teórico y le habíamos añadido a ese modelo teórico dos cosas que eran netamente, porque habíamos hecho un estudio cross-cultural en particular con Italia, dado mi apellido, pero bueno, muchas cosas más. Encontrábamos como factores que desde el punto de vista de la organización nos hablaban de prácticas de acoso: la descalificación, la intrusividad, las alteraciones en la relacionalidad entre las personas de la organización y como factor inverso el acatamiento normativo. Es decir, que las personas se daban menos cuenta de que estaban en acoso cuanto más identificación tenían con las normas de la organización. ¿Esto qué quería decir? Bueno, quería decir que cuando yo siento que eso me puede ser pedido, no tengo mucha distancia entre lo que se me pide y la reflexividad de por qué no contesto. No sé si contesto, esa es tu pregunta, pero me pareció una observación tan brillante la que hiciste, que el acatamiento normativo es el periodo donde estamos en nuestro trabajo y nos sentimos totalmente identificados con lo que se nos pide. Siempre pensamos que hay algún ajuste que todavía no hicimos, que nos falta, que algo nos falta. Y eso muchas veces actúa para que no nos demos cuenta de dónde hay descalificación, de dónde hay intrusividad, de dónde hay alteraciones en la relacionalidad. Bueno, en Argentina lo que solíamos descubrir es que la descalificación es una constante, lo cual anula el factor. ¿Se entiende lo que digo? Es un chiste muy feo y muy malo, ¿no? Porque quiere decir que entonces la descalificación está en todas nuestras relaciones de trabajo. ¿Y qué es la descalificación? Bueno, la descalificación básicamente tiene que ver con la actividad del trabajador y con lo producido por el trabajador, mientras que la intrusividad tiene que ver con la identidad del trabajador, ¿sí? O sea, con su ideología, su presencia física, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esto es un poco uno de los datos que me interesaba transmitirles a través de presentar esta condición que es el... traducción. Bien. No, tan rápido fue. Demasiado. Bueno, ¿qué otra cosa me interesaba presentar? ¿Qué aportes podían hacerle a esto lo que hemos trabajado desde el feminismo, ¿no? No solo por las luchas del feminismo, sino por cierta reflexividad. Hay algo que se llama, en el mundo actual, epistemologías feministas por una cierta cantidad de principios, y los principios tienen que ver con esto. Una de las cosas que las epistemologías feministas sientan es lo personal es político. Hace mucho, eso es la segunda ola del feminismo, tercera. Quiero decir que esto es casi del paleozoico. ¿Qué quiere decir que lo personal es político? Vamos a ver al final del trabajo que lo personal es político quiere decir que el trabajo de cuidados no remunerado constituye el 16% del PBI argentino. ¿Se entiende esto? Pero que está por encima. Andá el cuadro último. La fotito. Está por encima
de la industria, que le sigue con un 13 o un 14, y del comercio, que le sigue con un 12. ¿Se entiende esto? O sea, es una condición totalmente, un trabajo no remunerado, pero que se puede evaluar, ¿sí? Y que lo llamamos trabajo de cuidados, y que está en general adosado a nuestro género, pero no somos los únicos, ¿no? Trabajo de cuidados se llamó hace 10 años el trabajo de la reproducción social, que es el trabajo de mantener lazos, que es el trabajo de, que es el multitasking que hacemos habitualmente, que es el trabajo de cuidar a la suegra, cuidar a la madre, no solo a los hijos, digamos, por si esto estuviera, cuidar las mascotas, que es el trabajo que tuvimos que añadir en los estudios de riesgos psicosociales y que lo llamamos doble presencia, porque los europeos del norte no sabían qué quería decir esto. ¿Sí? ¿Qué es doble presencia? ¿No? ¿A quién le toca? Bueno, te vas de tu casa y si no se hizo tal cosa, nadie lo va a hacer por vos. ¿Pero hay más gente? Sí, sí, seguro hay más gente. Pero nadie lo va a hacer por vos. Porque van a estar ahí todas las cosas que quedaron cuando te fuiste a las 7 de la mañana. Sea quien fuere el que desempeña esta posición, ¿sí? Entonces, me parece que la epistemología feminista tenía, como vamos al otro cuadro, que es interesante porque nos dice el trabajo remunerado y no remunerado, cómo afecta a un género y al otro, y hay una pequeña diferencia cuando empezamos en la diferencia entre hombres y mujeres. No, deja el que estaba antes, perdón, yo solo marqué ahí. Pero ¿dónde se hace la cosa casi ya no una anécdota? Cuando hablamos del trabajo, de múltiples trabajos hechos en un mismo horario y a qué género afectan, ¿sí? Ahí llevamos el doble de la carga, ¿sí? Bueno, cuando decimos el feminismo puede aportar sobre esto, se dan cuenta que son cuestiones que no las tenemos claramente visibilizadas. Antes de la década de los 90 en mi país se hacían evidentemente censos. En esos censos, antes de la década de los 90, se colocaban mujeres que hacían empanadas, mujeres que hacían prostitución, mujeres que hacían lavado de ropa, mujeres que hacían atención. Cuando la manera de medir cambia, esa carga de trabajo desaparece, pero no desaparece. ¿Se entiende? O sea, me pareció tal vez que era interesante rescatar esto de lo que se sigue haciendo, pero no tenemos manera de medirlo. Y en ese sentido, y salteándome todo el resto de la presentación, volver a cosas como cuando estudiamos la inteligencia emocional, estudiamos todo el sol de las cosas que tenemos que hacer, pero no estudiamos emociones como la ira, que hacen responsable a otro de lo que hemos perdido. Digo, el estudio en serio de qué es la ira y qué diferencia hay entre el enojo, la ira, la envidia y cuando esto aparece en el trabajo, ¿no? O sea, hablar de esto, del curso biológico que estas emociones siguen, de la condición aferente. Cuando hablamos de inteligencia social, cómo esta inteligencia evidentemente impacta, y ahí retomo otra vez lo que decías, hay una vía que es la aferente y hay una vía que es la eferente, pero no todo llega a la conciencia, porque el registro es un registro que va desde los elementos sensibles hacia arriba. Y la insensibilidad, o no, también va desde nuestros elementos sensibles hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba quiero decir hacia las vías superiores. Esto está teóricamente más que estudiado, pero la pregunta es ¿por qué seguimos haciendo cursos de inteligencia emocional? Para solo remarcar cuáles son las emociones buenas y no permitirle a nadie que hable de las malas emociones, que en la vida existen y que fundamentan la violencia. Bueno, eso es todo. No puedo saber. Estamos ya pasados de la hora,
simplemente agradecerles la presencia a Liliana, a Silvia, agradecerles la presencia de ustedes. Vieron que fueron 3 miradas diferentes, pero sobre todo estas 2 últimas miradas, digo, comenzando por aspectos diferentes, coincidieron en muchos elementos, ¿verdad? Pero además nos sacaron de esa visión de la violencia psicológica en el trabajo tan tradicional, porque muchas veces no se habla de que el violento puede tener este aspecto inconsciente también, ¿verdad? Y es importante tomarlo esto en cuenta. Creo que realmente, digo, fueron trabajos interesantísimos los dos. Y una cosa que solamente yo quería agregar cuando Silvia hablaba del tema el apoyo, ¿verdad? Que no por nada es que los españoles agregan la dimensión apoyo en el ISTA 21, que es una técnica que evalúa las condiciones de trabajo y los riesgos, la agregan después porque saben de la importancia que tiene el apoyo para las personas en su ámbito laboral. Lo empezaron a trabajar a partir de eso. Entonces digo, creo que también el apoyo constituye, ¿verdad?, un elemento que está ahí jugando e incidiendo, en algunos casos negativamente, en otros casos positivamente, en esto de la violencia psicológica en el trabajo. Muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias. No podemos dar espacio para preguntas porque tenemos acá a la doctora Alejandra López y a la doctora Claudia Natividad, que van a hacer un conversatorio muy interesante sobre la violencia, pero en otro ámbito. Como verán, hoy venimos con un mismo camino. Muchas gracias a todos. Gracias. Perdón.